Continuando con nuestra serie de acontecimientos que cambiaron el mundo, nos interesamos por la seguridad alimentaria y por el cambio en la política de la Unión Europea sobre alimentos genéticamente modificados u OGM. Es fácil olvidar que antaño la disponibilidad y el precio de los alimentos planteaban muchos más problemas que hoy. Para darnos más detalles sobre la evolución de este asunto, nos acompaña desde Bruselas la ministra Cristina Fuller, quien dirigió el cambio en estas políticas en 2013 y nos explicará en breve por qué unos pocos políticos visionarios decidieron dar el paso. Además, nuestro corresponsal David nos presentará a Kate Tiverton, activista de Alimentos para Todos. Pero antes, echemos la vista atrás. Hoy damos por hecho que en el mundo hay menos escasez de alimentos que antes. Los alimentos son más abundantes que en el pasado reciente y gracias a que cultivamos más alimentos, las importaciones europeas tienen una menor huella hídrica y carbónica. En las primeras décadas de este siglo, los esfuerzos por incrementar el suministro de alimentos se vieron obstaculizados por una volátil meteorología, por los inestables sistemas políticos y por nuestros propios hábitos, como el de desperdiciar alimentos, mientras la población crecía exponencialmente. Hoy habitan nuestro planeta 9.000 millones de personas, cuando a principios de siglo éramos 6.000 millones. Nos dimos cuenta de que la situación era insostenible. Algo tenía que cambiar. Algo tenía que cambiar. Ministra Fuller, usted se interesó por este asunto y se ha implicado desde que ocupó el centro de los debates hace casi 40 años. ¿Cuál era la situación entonces? La disponibilidad y el precio de los alimentos se convirtieron en el principal problema global de fines del siglo pasado. Las devastadoras subidas en el precio de los alimentos afectaron a los más necesitados. El impacto del cambio climático en las cosechas no ayudaba a resolver la situación. Los consumidores europeos no eran aún conscientes del impacto de desperdiciar alimentos, gran parte de los cuales se producían con tierra y agua de países en desarrollo. Además, se mostraban escépticos sobre las ventajas de los cultivos genéticamente modificados, GM, pese a que estos resisten mejor las sequías y reducen los costes de combustible agrícola y las emisiones de CO2. Se prohibió a los agricultores europeos utilizar una herramienta que podría haber cambiado las cosas. Ministra, usted y sus partidarios toparon con una gran oposición política. ¿Qué les convenció de que era necesario presionar por el cambio? Como europeos, nos dimos cuenta de que teníamos la responsabilidad de actuar para ayudar a aliviar la presión sobre el resto del mundo. Era vital acometer 3 acciones: reducir los residuos alimentarios, reducir las emisiones de CO2 y producir más alimentos en menos tierra. Sabíamos que los cultivos GM redundarían en la seguridad alimentaria, aunque no fueran la panacea. Desde una asociación llamada Modificación Genética Piénsalo Bien, ciudadanos, científicos y agricultores de toda la Unión Europea me preguntaron qué hacer, qué era lo correcto. La posición de la Unión Europea al respecto de la modificación genética perjudicaba a los países en desarrollo, cuyos gobiernos tenían en Europa una referencia. Tras los datos aportados por la ministra, nos gustaría ver con nuestros propios ojos cuál es la realidad sobre el terreno. Vamos con nuestro compañero David, que nos informa desde un campo de maíz genéticamente modificado, en Bélgica. En 2013, los dirigentes europeos adoptaron una política que permitía a la mayoría de agricultores de la Unión Europea plantar cultivos GM. Junto con otras herramientas y métodos, la medida ayudó a cambiar el rostro del paisaje agrícola. Sin innovaciones tecnológicas, hace 40 años habría sido imposible obtener cosechas del volumen y calidad que observamos en este maizal. Sin embargo, los políticos encontraron resistencia entonces, principalmente de los activistas. Muchas gracias, Kate. Tu organización, Alimentos para Todos, es una de las principales ONG en la lucha contra el hambre en el mundo. Mirando atrás, ¿por qué los activistas cambiaron de opinión? Lo que cambió fue la experiencia, con el paso del tiempo. Las exageradas predicciones de algunas organizaciones sobre el impacto de los alimentos genéticamente modificados simplemente no se materializaron.
En su lugar, millones de pequeños agricultores plantaron cultivos GM por todo el mundo, lo que incrementó la producción alimentaria. Claro está, los agricultores europeos querían seguir siendo competitivos y obtener beneficios, pero plantar cultivos GM tuvo también efectos secundarios. Empezaron a usarse menos recursos naturales de los países en desarrollo, porque podían producirse más alimentos para nuestras propias necesidades. Por supuesto, no fue ese el único factor que ayudó a alcanzar la seguridad alimentaria global, pero fue uno de los principales. ¿Cómo explica que los activistas por seguridad alimentaria fueran tan reacios a este cambio y a los beneficios que traería consigo? Cuando aparecieron los OGM a mediados de los 90, los alimentos eran relativamente abundantes, así que había una comprensible reticencia a aceptar que la ciencia pudiese jugar un papel significativo para la seguridad alimentaria. Algunos activistas levantaron un huracán mediático que durante años envenenó cualquier posibilidad de debate razonable en Europa. En pocas palabras, David, estuvimos a punto de equivocarnos. Las comprensibles dudas iniciales sobre la nueva tecnología dieron paso a una histeria infundada, hasta que quedó claro que tal oposición estaba perjudicando a gente a la que en realidad queríamos ayudar. Entonces, ¿qué hizo a los gobiernos europeos poner en marcha la reforma, a pesar de este clima hostil? Ya que tenemos con nosotros a Cristina Fuller, preguntémosle. Ministra, ¿por qué los políticos llevaron hasta el final un cambio tan políticamente arriesgado, aunque necesario? Sabíamos lo que teníamos que hacer. Sabíamos que los alimentos genéticamente modificados no erradicarían el hambre mundial por sí solos, pero sí que jugarían un papel importante en ello. Por una vez teníamos razón. El hambre sigue siendo un problema y, por desgracia, es poco probable que desaparezca a corto plazo. La población mundial sigue creciendo, la tierra agrícola se reduce y la presión por sacar lo máximo de ella sigue siendo elevada. Y como dije antes, los desastres climáticos no han desaparecido, aunque sí estamos más capacitados que hace 40 años para amortiguar su impacto sobre los alimentos, porque hemos hecho uso de todas las herramientas a nuestro alcance. Gracias, ministra. Junto con otras medidas, esta política de vital relevancia cambió el rostro de la agricultura europea. Parece que los periodistas a veces también damos buenas noticias. Gracias, David, y gracias, ministra, por acompañarnos hoy recordando este histórico punto de inflexión. Más noticias. Malta se ha clasificado por primera vez para las finales de la Copa del Mundo. Los europeos seguirán con atención a sus campeones en su enfrentamiento con Ghana, doble campeón mundial. Tenemos a nuestro corresponsal en directo en Dubái.